Buenas, bienvenidos a ODN, el canal de la programación y la matemática. Seguimos con la sección de resolución de problemas, donde seguimos trabajando con la solución de la RPC 08-2021, donde vamos a analizar en esta ocasión el problema B. Les recuerdo que seguimos en contacto con mi amigo Oscar del Club de Algoritmo Hispano, donde en su canal se van a desarrollar las soluciones en código de esos problemas y aquí vamos a mantener un perfil de solución teórica de los ejercicios. Ojalá que eso motive e incentive a que muchos de ustedes pues puedan revisarlos y leerlos y programarlos ustedes mismos. En fin, el problema dice que en Nueva York hay varios apartamentos y que las personas que viven en los apartamentos por la pandemia han empezado a migrar, se van, entran, se van a los edificios y demás, y que hay una empresa de gas que necesita saber cuántas personas hay en cierto rango, con cierta frecuencia, para medir la presión del gas y evitar que de haber una fuga haya algún daño. Se han colocado en edificios de 1 a n, y que hay veces que suman en el edificio, entran más personas o salen y restan. Entonces, tenemos este ejemplo donde dice que hay 3 edificios y 4 operaciones, ya sean consultas o actualizaciones. Dice que los edificios son 1, 9 y 4, tienen 1, 9 y 4 inquilinos. Primero hay un query del 1 al 3, que es 14, el total de todos los edificios. Después hay una actualización, dice que en el edificio 2 sube 1, aumenta en 1. Eso provoca que en el siguiente query, donde hay de 1 a 3, pues esta vez la suma es 15. Y finalmente tenemos un query del 3 al 3, que es el 4. Noten que el 4 no ha cambiado, el que cambió fue el 2. Pues el tercer edificio, que tiene 4, no ha sido alterado. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues bien, empecemos por analizar qué pasaría si yo no tuviera las actualizaciones. Si no tuviera las actualizaciones, pues hay una manera relativamente sencilla, que es una tabla acumulada, donde el primero queda igual y los demás son la suma desde el principio hasta ellos de cada uno de los números, y de esa manera resulta que si yo quisiera algún intervalo del 2 al 4, por ejemplo, lo que haría sería nada más agarro la posición 4 y le resto la que está antes del 2. O sea, yo sé que la suma antes del 4 es 9, porque es 10 de acá menos 2, menos 1, 9. Y tendríamos tiempo constante, ¿no? O de 1 para cada una de las consultas. Pero esta técnica no me sirve para tener actualizaciones, porque las actualizaciones me obligarían a actualizar la tabla acumulada. Y si, por ejemplo, la actualización es muy al principio de la tabla, en los primeros edificios, entonces la tabla acumulada se propagaría, ¿no? Se propagaría ese error o ese recálculo. Una posibilidad es tener 2 tablas acumuladas, una para un pedazo de acá y otra para otro pedazo de acá. Entonces, el intervalo, digamos, del 3 al 6 sería del 3 al 4 más del 5 al 6. Con la ventaja de que entonces las actualizaciones ya no se hacen en toda la tabla, sino que son solamente en el pedazo de tabla que tienen. ¿Qué vamos a analizar ahora? Vamos a analizar el árbol de Fenwick. A ver, este problema tiene 2 posibles soluciones. Una es con Segment Tree y la otra es con Fenwick Tree. La más eficiente, por algunas razones que vamos a ver, es el Fenwick para este problema. Pero el Fenwick necesita ciertas características que el Segment Tree no tiene. Entonces, vamos a explicar cómo es que Peter Fenwick en un paper del 93 lo resolvió. Por cierto, no le llamó árbol de Fenwick, sino que le llamó Binary Index Tree, o sea, árbol binario indexado. Y vamos a ver por qué binario. Voy a reescribir esta misma secuencia, pero en vertical.
Y en rojo podemos ver la posición en decimal. Empezamos en 1 porque en 0 el punto 0 se ignora. Y en verde podemos ver las posiciones binarias. A partir de aquí podemos ver que los que tienen un 1 en la última posición se van a poner exactamente igual. Estos de acá van a pasar a estar exactamente iguales al árbol de Fenwick. Es decir, aquí se pondría un 1, acá un 4, acá un 5 y acá un 3. Los que tienen un 1 en la segunda posición, y no tienen un 1 en la primera, van a ser la tabla acumulada de las últimas dos posiciones. Entonces, vamos a tener acá el 4 y acá el 11, porque es la suma de la posición 5 y la 6. Los que tengan un 1 en la tercera posición, que no tengan un 1 en la anterior, como el 4, o en las anteriores, como el 4, va a tener la suma de todas las anteriores. Pero notemos que en este caso, me ahorro ciertos cálculos, porque simplemente es el 2 de acá, más la anterior, más el 2, porque ya este de acá ya incluye la anterior. Entonces, acá iría un 10. Sería 4 y 4 y 8. Finalmente, el último que me queda, que es el 8, este de aquí, pues va a ser la suma de todos los anteriores, incluido el 8, obviamente. Y entonces acá va el 28. Notemos que hay como subtablas acumuladas a lo interno y que si se nota, si se forma un árbol. Tengo, por ejemplo, estas de aquí, que son estas de tamaño 2. Tengo también estas de acá, que son las de tamaño 4. Y tengo finalmente estas últimas, que son las de tamaño 8. Ahora, si yo necesitara sumar algún intervalo, el tener diferentes niveles de acumulados simplemente se logra, me facilita el lograr calcular una suma sumando bloques grandes y restando bloques pequeños. Porque esa es la característica que tiene el Fenwick. El Fenwick necesita de operaciones invertibles. Es decir, que yo tenga, por ejemplo, A más B igual a C, y yo tengo el B y el C, yo puedo despejar el A. Veámoslo acá. Si yo tengo la suma del 1 al 2 en este bloque naranja de aquí, en este bloque naranja de acá, entonces yo puedo despejar cuánto es lo que hay en el 2. Porque tengo la del 1 solito y tengo la suma del 1 y el 2. Yo puedo despejar cuánto es el 2. Entonces, la suma esta del intervalo 2 al 4, pues bien, oh bendición, ya tengo el 4. Ahora, ¿qué tengo que restarle? Lo que está afuera, que sería este último de acá. ¿Sí? Y hay operaciones que tienen que ver con máscaras de bits, por ejemplo, esta de acá, y menos i, que me indican cuál es el último bit que está prendido. Y eso me ayuda a moverme más rápidamente dentro del árbol. En una operación que es no solamente eso de 1, sino que además es muy eficiente porque hay un circuito microprogramado que te ejecuta eso muy rápidamente. La razón por la que esto deja el último bit prendido tiene que ver con complemento 2. También en la descripción voy a dejar mi link al canal donde se explican máscaras de bits. Pero entonces, las máscaras de bits me potencian la capacidad de expresión del árbol de Fenwick y me ayuda a moverme muy rápido en las posiciones y de esta manera hacer los bloques y las sumas muy eficientes. Hasta aquí la explicación del árbol de Fenwick. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.